Antonio Navarro Selfa. Antonio, como ya sabéis que lo hemos puesto en el curso, nos va a hablar sobre las novedades legislativas que ha habido en propiedad horizontal y en arrendamientos urbanos, que creo que además han sido una de las materias que más ha tenido actualización en base precisamente a la situación en la que estamos ahora mismo. Antonio, en el currículo que me ha mandado, me dice que es abogado en ejercicio con más de 33 años de experiencia, que además es el decano del Colegio de Cartagena. Es además ponente en distintas charlas sobre arrendamientos urbanos y propiedad horizontal en la Universidad de Murcia, en la UNED, en la Universidad Internacional Hernández Pelayo, en el Consejo General de la Abogacía Española, así como que ha sido ponente en distintos colegios de la abogacía y administraciones y administradores de fincas de España. Es además profesor de la Escuela de Prácticas Jurídicas San Isidoro de Cartagena y del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Murcia, precisamente en materia de arrendamientos urbanos y propiedad horizontal. Ha realizado diversas publicaciones sobre la materia para la editorial La Ley, para Lefebvre, para la revista también del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de España, del Consejo General de la Abogacía Española y también de medios de comunicación digital como han sido el Confilegal y la UANTREN. También quería deciros que es un buen amigo, aparte de un compañero, a quien me hubiera encantado poder haberle recibido en la sede del colegio y haberle podido enseñar nuestro colegio, pero que dadas las situaciones todavía no podemos hacerlo, pero que espero que en breve lo hagamos. Y también me vais a permitir que os recomiende una actividad que hace Antonio con otros compañeros y compañeras que se llama Jurídicos, que os voy a recomendar, que yo los escucho y son varios compañeros y compañeras que lo que hacen es hablarnos sobre la profesión. Yo creo que son gente que ama esta profesión y que comparte experiencias con otros. Y me ha parecido interesante también deciros en fin, que si alguien quiere escucharlos, a mí me gusta mucho escucharlos. Y por último, voy a dar la bienvenida a quienes estáis presentes con nosotros de forma telemática a este curso. Creíamos que era una materia, como os decía, muy interesante hablar sobre ella porque de hecho es una de las que continuamente está teniendo diferentes actualizaciones y reformas, como os decía antes. He hablado con Antonio de la manera de hacer la jornada y le ha parecido más conveniente terminar la exposición porque me dice que el último decreto, como toda técnica legislativa, es facilísimo y no cuesta nada enterarse. Entonces, no, me ha dicho que es un poco farragoso para que termine de explicarlo y luego ya haremos o podéis hacer todas las preguntas. Tenéis acceso al chat, ¿vale? Porque el acceso solamente se tiene vía chat para que formuléis todas aquellas preguntas que queráis y cuando termine la exposición Antonio iremos dando respuesta, bueno, la irá dando Antonio, evidentemente, que es el experto en la materia, la respuesta a todas las preguntas que tengáis, ¿de acuerdo? Así que yo, sin más, ha sido una cosa deciros. El cambio de horario de 5 a 6 era porque alguno me comentasteis que las tardes ya van siendo calurosas y tormentosas y que a lo mejor esta hora era mejor que las 5. Yo realmente nunca sé cuál es la mejor hora, pero bueno, me parecía razonable que si preferíais a las 6, pues que fuera a las 6. Así que sin más, voy a dar la palabra a Antonio, volviéndole a agradecer su compañía y la exposición que vamos a escuchar ahora. Y sin más, Antonio, cuando quieras, un abrazo. Bueno, en primer lugar, ¿me escucháis bien? Sí. Vamos a ver. Si me disculpáis un momento, que se ha ido ahora. ¿Me escucháis? Sí. Sí, Antonio, Bueno, te escuchamos. vale, perfecto. En primer lugar, quería dar las gracias al Colegio de la Abogacía de Talavera por invitarme esta tarde a pasar un rato con todos los compañeros y compañeras de este colegio que están realizando esta ponencia. Y quería dar las gracias, pues especialmente la persona de su decana, de Marga Cerro, que como ella ha dicho, no solamente es decana del colegio, sino que además es una buena amiga. Y eso es así. Quería también saludar a otros compañeros de Junta de Gobierno, a los que conozco desde hace tiempo y bueno, tengo un especial cariño, como Asunción, la secretaria del colegio, y en fin, a todos aquellos que estéis hoy viendo este curso. Por técnica didáctica del curso, en principio yo no voy a compartir ahora me refiero en pantalla, no de otra manera, la ponencia que voy a hacer, ¿no? Porque se trata de un decreto
tremendamente farragoso, quiero decir, muy complejo de enlazar unas partes con otras, y la verdad es que creo que os generaría más confusión que otra cosa, ¿no? De todas formas, ya he indicado al Colegio de Talavera que, por supuesto, terminado la ponencia, os mandaré por correo electrónico todo el esquema de la ponencia que he hecho, sin los enlaces o flechas que hoy necesito y que no tiene ningún sentido que aparezcan en pantalla porque os liarían más, para que todos lo tengáis y tengáis acceso a ella. Yo voy a hablar esta tarde del Real Decreto Ley 8/2021. Os voy a hablar de las novedades que ese decreto contienen en materia de propiedad horizontal y en materia de arrendamientos urbanos. Pero de arrendamientos urbanos, este decreto en concreto solamente hace referencia a la parte de vivienda, porque todos sabéis que bueno, pues el gobierno, por una serie de circunstancias, pues prácticamente el local de negocio no ha legislado prácticamente nada, salvo un primer decreto que no ha habido o no ha tenido después ninguna continuidad, ¿no? Como estamos entre compañeros, os voy a pedir disculpas en un sentido, me he dejado el vasito de fuera y como no quiero interrumpir, pues tengo que beber directamente sorbitos de la botella. Sé que no queda muy bien, pero bueno, estamos entre compañeros. Pues vamos a comenzar la charla. La he estructurado de manera que, en primer lugar, vamos a hablar sobre las novedades en propiedad horizontal y, en segundo lugar, vamos a hablar sobre las novedades en vivienda. Como os he dicho, no contempla nada en materia de local de negocio, de arrendamiento de uso distinto, pero si me queréis hacer alguna pregunta al final, estaré encantadísimo de responderlo y no habría ningún problema. Bien. En la primera parte, como os he dicho, de este Real Decreto 8/2021, ya os adelanto que redactado de forma muy defectuosa y que en realidad aun siendo un decreto nuevo, es un decreto nuevo que viene a ser una proyección de todo lo que ha habido anteriormente y que se ha ido sucediendo con el paso del tiempo desde que empezó la pandemia, ¿no? Entonces, este Real Decreto, ¿qué medidas nos plantea? Mirad, las primeras son en materia de juntas de propietarios, en materia concretamente de comunidades. ¿Y qué es lo que hace? Mirad, pues en primer lugar, el capítulo 2 lo que nos va a ser decretar la suspensión de las obligaciones de celebración de junta y prórrogas de presupuesto. Vosotros sabéis, igual que yo, porque sois abogados o abogadas en ejercicio, que el artículo 13.7 de la Ley de Propiedad Horizontal pues exige la renovación de los cargos de presidente y de administrador pues al menos una vez al año. Sabéis igualmente que durante la pandemia pues no se han podido celebrar juntas de propietarios y eso ha venido ocasionando pues numerosos problemas, ¿no? Es decir, se han tenido que ir prorrogando en el tiempo esos cargos, pero sin ninguna naturaleza legal, sino haciéndolo pues porque realmente no había otra alternativa, no había una carta o una naturaleza legal para hacerlo. Al mismo tiempo, también sabéis que las comunidades de propietarios tienen obligación de reunirse al menos una vez al año, que es lo que denominamos juntas ordinarias, para aprobar los presupuestos y para aprobar las cuentas de la comunidad. Entonces, este decreto 8/2021, lo primero que hace, porque constantemente se ha pedido que había que regular sobre esta materia, que no podíamos continuar así, es decir, sin algo que regulara esta situación,
Yo no sé si alguno de vosotros asistió a unas jornadas que se organizó en el Consejo General de la Abogacía Española hace muy poquito, escasamente hace un mes, ¿no? En las cuales, pues, bueno, pues tuve el honor también de ser ponente, ¿no? En el que se reivindicaba por parte del Consejo que se normara sobre esta cuestión, porque estábamos viviendo dentro de un vacío legal, ¿no? Igualmente se hacía por parte del Consejo General de Administradores de Finca y, bueno, pues al final el gobierno tarde, es verdad, pero ha decidido normar, ¿no? Entonces, ¿cómo ha normado? Bueno, pues ha suspendido la obligación de convocar y celebrar juntas de propietarios de las comunidades hasta fecha 31 de diciembre de 2021. Es decir, se supone, o sea, ¿esto supone que no se puedan celebrar? No. Ahora veremos que no. Lo único que supone es que está suspendida esas dos obligaciones que hemos visto anteriormente. De igual manera, y durante el mismo periodo, pues queda igualmente suspendida la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, ¿no? Que hemos visto que recoge la Ley de Propiedad Horizontal como obligación. Entonces, claro, la siguiente pregunta es ¿qué ocurre? ¿No? Es decir, ¿cómo resuelve el legislador esta cuestión? ¿No? Pues el legislador lo que ha hecho es resolverlo de la forma, aquí sí hemos de decirlo, más sencilla posible, que es mediante la prórroga. Es decir, durante el periodo mínimo en el que no hay obligación de celebrar juntas de propietarios que hemos visto que hay, o sea, que es hasta el 31 de diciembre, pues durante ese tiempo quedan prorrogados todos los cargos que existen en la comunidad de propietarios e igualmente quedan prorrogados los presupuestos que haya. Es decir, se pueden funcionar perfectamente sin tener que aprobar un nuevo presupuesto. Eso es realmente lo que se estaba haciendo, pero lo que se estaba haciendo sin cobertura legal que ahora ya tiene en este decreto. Bien. De todas formas, el decreto se plantea la posibilidad de celebrar juntas y cómo hacerlo. Habréis visto muchísimas veces, porque os habréis enfrentado a este problema en vuestros despachos o porque lo habréis leído en artículos, bueno, pues que en España, es verdad, y sigue sin haberlo, no hay forma de garantizar o que se puedan celebrar juntas telemáticas, ¿no? Entonces, este decreto plantea la posibilidad de cómo celebrar juntas, no exactamente de una manera telemática, pero es decir, están suspendidas, pero si hay que celebrarlas, vamos a hacerlo de esta manera. Y yo voy a explicar cómo prevé el decreto que se pueden hacer. Lo primero que plantea el decreto en este sentido es que utiliza la palabra, si bien quedan suspendidas, utiliza la palabra excepcionalmente. Es decir, con carácter general están suspendidas, pero excepcionalmente pueden celebrarse. Claro, nosotros que somos juristas, ese excepcionalmente sabemos que es un elemento muy subjetivo, ¿no? Que en último caso, pues tiene que decidir el presidente de la comunidad, ¿no? Quiero recordaros que, bueno, según la propia ley de propiedad horizontal, ¿no? Y como viene a recoger el decreto, pues una junta de comunidad se convoca porque el presidente decide convocarla o porque se le ordena, como hemos visto antes, la ley de propiedad horizontal o porque lo pide al menos el 25% de propietarios que representen el 25% de las cuotas de comunidad. Bien, en esos casos, como ya os digo, estamos en un periodo en el que no hay por qué, pero si se celebran, lo hacemos en la forma que lo vamos a explicar ahora mismo. Con respecto a excepcionalmente, que ya os digo que es un criterio subjetivo, el legislador sí nos dice o nos da un ejemplo de cuáles son los acuerdos que no pueden demorarse, por tanto, cabrían dentro de ese excepcionalmente, ¿no? Que son los del artículo 10.1b, que son las obras pues en ejercicio de personas que tengan algún tipo de minusvalía. Pero ya os digo que puede ser otro cualquiera, es decir, porque no aparecen reguladamente específicamente. Yo entiendo, por ejemplo, que si hubiera que aprobar acciones judiciales para hacer una demanda, pues habría que celebrar junta, porque todos sabéis
que el presidente de la comunidad, sin acuerdo de la Junta, no puede iniciar una reclamación de cuotas de comunidad. Es decir, la Sala Primera tiene sentado como doctrina que necesita que la representación es orgánica y necesita el acuerdo de la comunidad. Claro, yo me pregunto, con la cantidad de morosidad que hay ahora mismo, si no celebramos Junta, pues oiga, ¿cómo voy a poder aprobar las liquidaciones de deuda, por ejemplo, pues para ir al monitorio? Vamos, pues vamos a ver cómo se puede celebrar. Entonces, el legislador nos ha establecido dos maneras. Os adelanto que la primera no me gusta mucho y creo que va a ser complicada, y la segunda me parece más sencilla. La primera es mediante el sistema de videoconferencia o conferencia múltiple, ¿no? Entonces aquí tenemos que cumplir dos requisitos. Ya os digo, compañeros, que estéis tranquilos, que esto luego lo pasaré a todos, ¿no? Simplemente ahora mismo, para el que no pueda quedarse con el detalle, os lo pasaré para que lo veáis tranquilamente. Mirad, por el sistema de videoconferencia o conferencia múltiple se puede celebrar junta, dice el decreto, siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, lo que será comprobado por el administrador con antelación a dicha junta. Hombre, ya os digo que no me gusta, ¿no? Y no me gusta desde la experiencia de alguien que se dedica prácticamente solamente al derecho inmobiliario. No me gusta porque un administrador de finca, que es quien tiene la obligación de comprobarlo y además porque se la da el propio decreto, pues hombre, es muy difícil poder garantizar que todos los propietarios tienen los medios suficientes para tener acceso a esa videoconferencia, y lo más normal es que no los tengan todos. Luego, en principio, parece complicado, salvo comunidades muy pequeñas y que además lo tengan, ¿no? En segundo lugar, que el secretario conozca la identidad de los propietarios asistentes a la Junta y así lo exprese en el acta, ¿no? Bueno, pues este segundo requisito, si salvamos el primero, vale, pero ya os adelanto que el primero me parece bastante difícil de cumplimentar. Máxime, como veremos ahora después, disculparme, más agua, como veremos ahora después, si no cumplimos de forma absolutamente correcta con estos requisitos, el legislador ya se ha encargado de incorporarlo, ahora lo veremos, como un motivo de impugnación de Junta al artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal. Entonces, primero tenemos por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, lo cual ya os digo que me parece al menos bastante complejo. El legislador habilita un segundo sistema que me parece más sencillo y me parece útil cuando se vaya a acordar un acuerdo, perdonar la redundancia en la palabra, en concreto, es decir, el ejemplo que estábamos viendo ahora mismo, es decir, una comunidad de propietarios, la morosidad es muy alta, con el COVID, por desgracia, por la crisis económica, es más alta todavía, y pues las comunidades tienen que poner procedimientos monitorios. Vale, pues entonces este sistema sí es idóneo, ¿no? Porque aquí lo que nos permite es, os lo leo literal, que en el supuesto previsto en este artículo será también posible la adopción de acuerdos sin celebración de junta, dice el legislador, mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática, siempre que puedan cumplirse las debidas garantías de participación de todos los propietarios. Aquí no es tan complicado. ¿Por qué? No tenemos muchísimo tiempo para exponer todo eso, tendríamos que meternos en materia de propiedad horizontal, tendríamos que meterlos en las formas de notificación del artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, pero desde el momento en que nosotros, como comunidad de propietarios, estamos estableciendo en condiciones normales una relación de comunicación con los propietarios, pues bueno, pues en la forma que tengamos establecida normalmente, si no recogen a través del tablón de anuncios, quiero decir, sí podemos celebrarlo de esta forma, es decir, la administración de fincas, caso de que haya administración, o la comunidad, sí puede, mediante el sistema de correo, someter a votación de los propietarios con ciertas garantías un acuerdo en concreto. Oiga, ¿se aprueba la liquidación de deuda? Vale, pues se manda el contenido de esa liquidación con lo que hay que aprobar y, bueno, pues se celebra la junta de propietarios y en esta forma entiendo que sí es posible o sí parece más sencillo. Es verdad que parece más sencillo posible
cuando sean acuerdos muy concretos, porque no existe posibilidad de debate, ¿no? Fijaros que nos dice el decreto: en estos supuestos, el presidente de la comunidad solicitará el voto a todos los propietarios mediante escrito, en el que constará la fecha, el objeto de la votación, por ejemplo, pues si se aprueba la liquidación de cuentas, que lo hemos visto mil veces como abogados, ¿no? Y deberá expresarse de manera clara. Bueno, es evidente, faltaba más, ¿no? Y el plazo para emitir ese voto, que se los da a los propietarios, es el de 10 días, ¿no? Y ya os digo, de esta manera me parece bastante más sencilla y probable de que se lleve a la realidad que las otras dos. Hay una cuestión, ¿vale? Y es que siempre, nos dice el decreto, se tienen que reunir todas las garantías para que lo anterior se pueda dar, ¿no? Y claro, esto en principio, como os he dicho, parece bastante complicado. En penúltimo lugar, y respecto a propiedad horizontal, lo que nos dice es que queda a salvo la obligación de celebrar juntas, que las podemos celebrar de la forma que hemos dicho, pero eso no obsta a que en la situación actual de pandemias nos dice la ley que si están garantizadas todas las medidas sanitarias, se pueda celebrar juntas. Ahí, claro, la responsabilidad recae sobre el presidente de la comunidad y sobre el administrador y sobre nosotros si tenemos que asesorarle. Y hombre, en comunidades muy grandes, pues de momento parece un poquito complicado que todavía podamos ir a ese punto. Por eso, es decir, por eso estamos en estas circunstancias y en lo que os acabo de relatar, ¿no? Para garantizar que todo esto se hace de forma correcta, es lo que yo os hablaba en un principio. Si os acordáis, el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, que es el que regula la impugnación judicial de los acuerdos en comunidad, recoge 3 supuestos, ¿no? El apartado A, aquellas que sean contrarios, estoy hablando de memoria, a la ley o los estatutos, aquellos que devengan en interés o vayan en contra del interés de la comunidad o vayan en contra de algunos propietarios o se adopten en manifiesto abuso de derecho. Bien, pues lo que nos dice la ley es que incorpora a ese artículo 18 un motivo más de impugnación y es el incumplimiento de todo lo que acabamos de ver. Por eso os digo que si recoge expresamente ese motivo de nulidad de la Junta, pues veo bastante poco probable la realización de las juntas en la primera forma que acabamos de ver, porque creo que la tecnología ahora mismo, desde luego a nivel general, y me parece absolutamente normal, no está preparada para eso. Tú a un señor, y lo digo con todo mi respeto, que tenga 70 y tantos años y no sepa manejarse bien con Internet o con determinadas cuestiones tecnológicas, pues difícilmente lo puede llevar a una junta y realmente todavía es bastante difícil de controlar. Por tanto, por eso os he dicho que veo más factible la posibilidad, la segunda de las posibilidades. Bien, estas novedades las tenemos en cuanto a propiedad horizontal. En cuanto a lo que nos afecta como letrados, en segundo lugar, vamos a hablar de las novedades en materia de arrendamiento de vivienda, ¿no? Sobre todo en materia procedimental de desahucios, ¿no? En un decreto, pues que la verdad es que está siendo bastante polémico, ¿no? Porque, hombre, yo os adelanto, y lo hago exclusivamente como jurista, no en otro sentido, ¿no? Casi todo el mundo, o prácticamente todo el mundo coincide en que la redacción, perdonar, es muy mala y muy confusa, ¿no? Es muy confusa porque en realidad este decreto lo que hace es que, claro, terminado el estado de alarma, el decreto anterior, el 11/2020, que a su vez tenía una anterior y que a su vez tenía una anterior, queda sin cobertura. Entonces hay que sacar uno nuevo, ¿no? Entonces, claro,
el hacer decreto tras decreto, si se hace bien, estupendo, ¿no? Pero al final a mí me recuerda a esos contratos malos que se ven por internet de compraventa de vivienda o de arrendamiento, en los cuales alguien ha escrito el Word sobre el Word sobre el Word y al final realmente la técnica legislativa de ese contrato es absolutamente nefasta. Bien, pues es verdad, y ahora os lo intentaré explicar, pues que la técnica legislativa es bastante deficiente y genera confusión en algunos casos, pero por las referencias constantes que hace hacia otros decretos. Fundamentalmente, y ahora entramos en ella, las medidas que a nosotros nos pueden interesar como letrados o como letradas son 5, ¿no? La primera, que tiene un carácter más administrativo, ¿no? Por si os pasa, ¿no? Y es que se amplía hasta el 9 de agosto de 2021 pues la garantía de suministro de agua, electricidad y gas en la situación de consumidores vulnerables según el Real Decreto Ley 37/2020. Os quiero también apuntar una cosa ahora que vamos a empezar con esta materia, y es que voy a tratar de explicar el decreto para que para todos os quede de la forma más clara posible, sin hacer referencia a los anteriores decretos o la referencia básica, pero no enumerando cada uno de los supuestos que tienen que concurrir en determinadas circunstancias, porque ya os digo que resulta absolutamente casuístico. Entonces, si yo digo, vale, pues me remito para vulnerabilidad al artículo 5 del Real Decreto 37/2020, basta tenerlo en la mano. Si luego alguien tiene alguna duda, que me lo pregunte, pero quiero decir, es seguir la enumeración de esos documentos. No tiene más, que ya os digo que desde el punto de vista didáctico sería muy farragoso meternos a enumerar cada uno de esos documentos o situaciones que prevén los decretos, ¿no? Entonces, primero tenemos el que os he dicho de suministro y agua. El segundo, que también ha sido bastante polémico, es que se prorroga hasta el 9 de agosto de 2021 la suspensión, ahora entraremos después también, de los procedimientos y lanzamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad, en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos en todos los anteriores decretos que se empezaron a dictar desde la fecha desgraciada de la declaración de pandemia, en marzo, acordaros. También, en tercer lugar, y ahora lo veremos más despacio, simplemente lo estamos enumerando, se amplía la posibilidad, y esto curiosamente se está produciendo mucho en la práctica, se amplía la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de 6 meses, durante, pues evidentemente, durante los cuales pues, van a seguir rigiendo los mismos términos contractuales que existían durante el contrato que se prorroga, ¿no? Aquí sí que tengo que aclarar, aunque ahora lo veremos más despacito, pues que la ley nos especifica que no solamente estaríamos hablando de la prórroga del artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino incluso de la terminación de la prórroga obligatoria del artículo 9 y la que entra del 10. También la prórroga del artículo 10, también se podría pedir esos 6 meses si estamos dentro de esa prórroga. Se extiende igualmente hasta el 9 de agosto de 2021 la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, ¿vale? Siempre hablamos de arrendamiento de vivienda, por supuesto, pero cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda, o bien sea una persona física, pero sea un gran tenedor. Ahora veremos qué es eso. Y por último, antes de entrar en esta enumeración de medidas, se alarga hasta el plazo, hasta el 9 de septiembre de 2021, durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en uno de los primeros decretos, el 11/2020, podrán pedir la compensación prevista
por la posibilidad, estos arrendadores, de pérdida económica que les suponga la suspensión de los plazos en los procedimientos de desahucio, tanto de lanzamiento como del propio procedimiento. Entonces, vamos a empezar por la primera de las medidas. La primera de las medidas supone una modificación del artículo 1 del Real Decreto Ley 11/2020, pues que más o menos os hago la traducción, porque ya os me hace gracia hablar así, pero es que es verdad, es tan farragoso que casi hay que hacer una traducción del decreto, ¿no? Que es la famosa suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Aquí os tengo que hacer una aclaración, ¿vale? La primera aclaración es que vamos a hablar, en primer lugar, de los desahucios por falta de pago y expiración del término, que el decreto los contempla primero, y luego de la famosa medida que ha sido tan polémica, ¿no?, de incluir posteriormente también la suspensión en determinados supuestos, no siempre, tanto de los procedimientos de precario como de lo que venimos a denominar ocupas, siempre que concurran pues determinadas circunstancias. Sobre esto sabéis igual que yo que se han escrito ríos de tinta, y es verdad que para los que nos dedicamos un poco a este ámbito del derecho, al derecho inmobiliario, a los arrendamientos urbanos, bueno, pues es verdad que el lanzamiento de esta medida por parte del gobierno, incluso por los dos componentes del propio gobierno, supuso una disputa bastante grande. Es una medida, pues es verdad, que en cierta forma es polémica y costó sacarla adelante. Y una vez que ha salido, pues es verdad que cuenta con muchos detractores, ¿no? Entonces, para concretaros un poquito, desde la entrada en vigor de este decreto, del que estamos hablando hoy, y hasta el 9 de agosto de 2021, en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario, o bien por expiración del término, conforme a la normativa del AU y a la ley de enjuiciamiento civil, que pretendan recuperar la posesión, o sea, la suspensión, la posesión de la finca, se hayan suspendido o no previamente ya los términos establecidos por el artículo 441.5 de la LEC, la persona arrendataria podrá instar, de conformidad con lo previsto en este artículo, un incidente, lo que se llama es un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica, ¿no?, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y las personas con las que conviva. A mí siempre que hago una ponencia procuro ser lo más práctico posible. En esta materia la verdad es que es complicado ser práctico, ¿no? Pero esto está ocurriendo fundamentalmente, o nos lo estamos encontrando mucho. Yo cuando llevo arrendadores, fundamentalmente llevo también arrendatarios, pero llevo arrendadores. Y cuando estoy dentro del turno de oficio, en el ejercicio del turno de oficio, me lo estoy encontrando fundamentalmente en arrendatarios. Es un recurso que se está utilizando bastante, ¿no? Probablemente la mayor parte de las veces porque en la realidad se está en esa situación, ¿no? Aunque es verdad que es polémico, ya os explicaré por qué, ¿no? Bien, esta solicitud de plazo con carácter extraordinario, tenemos que tener claro, porque lo dice el decreto, que termina el 9 de agosto de 2021. Vale. Entonces, yo aquí os adelanto un problema que, bueno, yo me planteé que existía cuando leí el decreto, y es un problema que se está produciendo, ¿no? Y es que, claro, realmente
yo puedo pedir ese incidente de suspensión, ahora veremos en qué consiste, siempre que concurra, pero claro, si lo puedo pedir hasta el 9 de agosto de 2021, en realidad voy a suspender lanzamientos que ocurran posteriormente, lo cual parece que va en contra de los anteriores decretos que fueron dictados. Y eso se ha producido, evidentemente, por una falta de rigor en la redacción o en la técnica legislativa de redacción de este decreto, ¿no? Entonces, en este incidente, que es un incidente mucho más sencillo de lo que pueda parecer, ¿no?, pues tiene que concurrir la situación de vulnerabilidad económica del arrendatario, ¿no? Entonces, esto lo tenéis, ya os digo que enumerarlo aburriría a cualquiera, en los artículos 5A y B del Real Decreto 11 y 20, ¿no?, que nos regula esa situación de vulnerabilidad económica. Presentar la documentación acreditativa que nos exige el apartado 6.1 del Real Decreto 11/2020. Vuelvo a pediros disculpas casi porque no me gusta el tener que nombrar tanto artículo en una exposición, ¿no? Pero es que el decreto es así, ¿no? Y bueno, pues en el contenido de dicho artículo del 6.1 encontramos toda la documentación acreditativa que nosotros, en nombre del arrendatario, como letrados, ¿no?, pues abrimos para iniciar ese incidente, ¿no? Entonces lo presentamos en el juzgado y el LAJ da traslado al arrendador y lo emplaza por 10 días, ¿no?, para que a su vez el arrendador pueda acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica o que tiene riesgo de estarlo si se adopta la medida de suspensión. Porque claro, aquí siempre pensamos o tendemos a pensar que claro, que el único perjudicado, y se tiene razón, ¿no?, es el arrendatario que no tiene otra vivienda. Pero claro, en cualquiera de los casos es que el arrendador igualmente, estoy seguro que en ciudades como la que yo vivo y en la que llevo ejerciendo el derecho 33 años, como Cartagena o en ciudades como Talavera, prácticamente no existen grandes tenedores. Todos los arrendatarios son pequeños o medios, por lo cual pueden ser tan vulnerables o estar tan perjudicados como el propio arrendatario. El arrendatario evidentemente no se puede quedar sin una vivienda, pero en cualquiera de los casos no se puede cargar sobre el arrendador, ¿no? Por eso está este incidente, ¿no? En cualquiera de los casos tendrá que cargarse sobre la propia administración, ¿no? Por eso se estudia también, lógicamente, la situación del propio arrendador y lo que pueda implicar para él. Posteriormente está el preceptivo dentro del incidente, el preceptivo informe de los servicios sociales, que se deberá emitir en el plazo de 10 días, pues valorando esa situación de vulnerabilidad del arrendatario y además del arrendador. Ese informe no tenemos que olvidar que además debe de identificar las medidas que se deben adoptar por la administración competente, forma parte de ese informe. Claro, aquí hay otro problema, ¿no? En Cartagena, en mi partido judicial, pues es verdad que los servicios sociales, como comentaba un poquito antes con Marga y con Asunción, funcionan muy bien, pero en otros muchos partidos judiciales que yo me muevo de España, quiero decir, los servicios sociales no funcionan igual de bien, en unos sitios sí y en otros no, ¿no? Entonces, claro, esos informes no están en 10 días y se están produciendo retrasos, pues que en principio, entiendo, perjudican al arrendador y claro, se ha legislado pues marcando unos tiempos como nos ocurre siempre, como los abogados sabemos que ocurre, que se legisla este gobierno, el anterior o el otro, me da igual cuál sea, marcando tiempos que en la vida real no ocurren, en la vida de los juzgados no ocurren, ¿no? Este incidente de suspensión, bueno, pues termina con un auto del juez que acuerda la suspensión si entiende acreditada la vulnerabilidad del arrendatario o entiende que no debe prevalecer esta sobre la del
propio arrendador, ¿no? Continúa el procedimiento en caso contrario y si no queda paralizado. El auto, en todo caso, pues tiene que indicar expresamente, porque así no lo dice, que el 9 de agosto de 2021 se renauda el cómputo del plazo pues que pueda haber sido paralizado en ese momento, pago, enervación, oposición, el que sea. Hay una cuestión aquí que es muy importante, lo tenéis que saber por vuestros clientes, ¿no? Que es que una vez que se inicia este incidente, nos dice el decreto que se entiende que por parte del arrendatario o el arrendador en su caso, para que investiguen los servicios sociales, se da libertad a efectos de protección de datos para que los servicios sociales puedan recabar cuantos datos estimen oportunos o la administración, ¿no? Recientemente, porque ya arrastramos desde el primero de los decretos que se dictaron, las famosas ayudas que se van a dar a los arrendadores en previsión de los perjuicios que esto le pueda ocasionar, ¿no? Y hasta ahora pues no estaba regulado, estábamos nadando ahí en una especie de pantano que no era tierra de nadie, ¿no? Entonces, muy recientemente, el 8 de junio, se ha dictado el decreto 401/2021, os vuelvo a recordar que os mandaré la ponencia entera, ¿no? En la cual pues el gobierno habilita a las comunidades autónomas al final para que dentro de los recursos del Plan Estatal de Vivienda pueda haber cargo a estas ayudas, ¿no? A efectos de concretar cuáles van a ser. La segunda medida, y la que os digo que es la más polémica, es la modificación del artículo 1 bis del Real Decreto 11/2020, ¿no? Que deja también en suspensión, en el caso de que se produzca, termine el incidente este con el resultado favorable, ¿no? que hemos visto ahora mismo, ¿no? Todos los procedimientos en los cuales ya no solamente se esté ventilando desahucio por falta de pago o expiración del término, sino que además se esté ventilando precario e incluso casos de ocupación. Claro, esto realmente es que es muy extenso, porque si nos atenemos a la doctrina del Tribunal Supremo de la Sala Primera sobre lo que es precario, hombre, todos sabemos que con la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, el precario dejó de ser un procedimiento sumario y ahora es un procedimiento plenario, por tanto se puede probar todo lo que se quiera dentro del mismo procedimiento relativo a la posesión, con lo cual el precario se utiliza para un montón de procedimientos distintos en los cuales no se pague renta ni merced, ¿no? Acordaros, por ejemplo, que en procedimientos de vivienda, cuando se adjudica a uno de los cónyuges la vivienda, si luego resulta que pertenece a un tercero, tiene la acción de precario. Cuando, por ejemplo, en una herencia está utilizando uno de los propietarios en exclusiva uno de los bienes en herencia, pues se puede acudir al precario. O sea que el precario se ha convertido en un procedimiento que cabe en infinitas posibilidades, ¿no? Con lo cual, pues claro, este marco canasto es que resulta muy, muy amplio si te pones a analizarlo, ¿no? Y luego está la segunda parte de esta parte del artículo, que quizás es todavía más polémica, ¿no? Y es la especialidad introducida pues también para los ocupas, los denominados ocupas con K, que ahora veremos en los supuestos en los que se produce, ¿no? Naturalmente, nos vuelve a recordar el decreto, faltaba más, ¿no? Pues que hablamos en supuestos que haya vulnerabilidad. Entonces, en este tipo de procedimientos que acabamos de ver, precario y ocupas con K, lo que todos conocemos como ocupas con K, ¿qué requisitos subjetivos se tienen que producir para la suspensión del lanzamiento? Aquí nos movemos dentro de un ámbito más restrictivo.
Y parece bastante normal por lo que os acabo de indicar, ¿no? Entonces, tenemos que ver que sean viviendas de grandes tenedores. ¿Qué significa para el decreto grandes tenedores? Pues que ya sea persona física o persona jurídica, el propietario de esa vivienda que está en el procedimiento judicial como actor tiene que tener más de 10 viviendas. Que los habitantes de esa vivienda ocupada en precario como ocupa, aunque en realidad vendría a ser casi lo mismo y luego veremos por qué no, estén en situación de vulnerabilidad. Y en el caso del habitante sin título, pues claro, es habitante sin título porque está en precario o porque se ocupa. Si tuviera título, evidentemente no lo tendría, ¿no? O sea, no cabría. Para que opere la suspensión, tiene que ser además persona dependiente o tener a su cargo una persona dependiente. No procederá, aunque se den, ya os digo que es bastante casuístico, ¿no? No procederá esta suspensión cuando en el inmueble tenga su domicilio habitual o segunda residencia una persona física y esté otra en precario ocupándolo. Cuando sea propiedad de persona física o jurídica, pero tenga cedido por cualquier título a una persona física esa vivienda para que tenga ahí su domicilio habitual o segunda residencia, ¿no? Cuando en la entrada o permanencia en esa vivienda que queremos pedir que no se produzca el lanzamiento dentro del procedimiento, se haya producido con violencia o intimidación en las personas. Cuando existan indicios de que en esa vivienda ocupada se están realizando actividades ilícitas. Entonces tampoco. Lo que pasa es que, claro, habrá que probar, pues, o el juzgado tendrá que tener los indicios de que se está produciendo ese tipo de actividades. Cuando en el inmueble sea de titularidad pública o privada, esté destinado a vivienda social y estuviera destinado a alguna persona en concreto. Claro, faltaba, porque si estamos hablando de una vivienda pública o privada cuyo destino es social y está asignada a otra persona, hombre, desde luego, al menos tan necesitado está quien estaba ocupando esa vivienda como aquel que se ha metido. Por tanto, carecería de cualquier sentido que aquí operara esta paralización, ¿no? Y muy importante, tampoco va a operar cuando la entrada se haya producido después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, ¿no? Porque claro, si no, entonces lo que se estaría haciendo sería hacer un efecto llamada a la ocupación, ¿no? Eso originó mucha polémica, por eso tardó el decreto dentro del propio gobierno. Existían ciertas disputas para aquellos que seguimos cómo se producía todo esto, ¿no? Pero bueno, al final imperó un poquito la razón, porque realmente creo que hubiera dado lugar desde el punto de vista jurídico a muchísimos problemas, ¿no? El tercer apartado, el apartado 3, es la modificación otra vez del Real Decreto 11/2020. Ya os digo que aquí, en realidad, este último decreto lo que va encadenando es modificaciones de todos los anteriores y así sucesivamente, por eso es farragoso. Pero lo que nos importa es que se vuelve a dar la oportunidad de que se produzca la prórroga extraordinaria de 6 meses en la duración del arrendamiento de vivienda, siempre que no haya habido un acuerdo de las partes, de arrendador y arrendatario, con otras condiciones, ¿no? Es decir, si el arrendador y el arrendatario, por las circunstancias del COVID, han pactado otra duración o otra prórroga distinta, no cabría pedir esta, sino sí cabe pedir la de los 6 meses, ¿no? Es muy importante, compañeros, acordaros que lo podremos pedir tanto si estamos dentro de la prórroga del artículo 9, actualmente 5 y 7 años, o 3 o 5 años, si es la ley de 2013, como si nos vamos a la siguiente, que es la del artículo 10, ¿no? Siempre es a solicitud del arrendatario, evidentemente, ¿no?
Y aquí lo que sí nos dice el decreto es que tiene que solicitarse dentro, o sea, del término como fin del 9 de agosto de 2021. Ya posteriormente no se puede hacer. Esta siempre es la fecha mágica, ¿no? Esta aceptación de prórroga es bastante curioso, pero es obligatoria para el arrendador. Es que tiene que aceptarlo sí o sí, no tiene opción de no aceptarlo. La única opción que le da la ley para no aceptar esta prórroga dentro del decreto, como consecuencia, ya os digo, de la situación COVID y de pandemia, es que esa vivienda de la que se va a pedir la prórroga, pues por circunstancias, el arrendador la necesitará para sí o para sus familiares, ¿no? Pero en la misma forma en la que viene establecido en la LAU en el artículo 9.3, ¿no? Hombre, vuelvo a decir lo mismo. La prórroga del contrato de arrendamiento es verdad que en muchos casos ya supone una carga para el arrendador. Bueno, estamos en la situación que estamos y se hace, pero bueno, claro, si encima si la necesitara para sí o para sus familiares, bueno, claro, no parece justo, ¿no? Entonces el legislador lo evita, ¿no? Y por supuesto, no hace falta decirlo, pero yo lo recuerdo por si acaso, las condiciones del contrato, pues evidentemente siguen siendo la misma, ¿no? La cuarta, que es también un poquito casuística, ¿no? Hablamos siempre de arrendamiento de vivienda, es la moratoria en el pago de la renta, ¿no? Entonces, el decreto lo que hace es también abrir la posibilidad de ampliar hasta el 9 de agosto de 2021 la posibilidad de solicitar el aplazamiento temporal en el pago de la renta de la que venían hablando todos los anteriores decretos que hemos tenido, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones subjetivas? Aquí sí, que el arrendador sea un gran tenedor. Aquí para los medios pequeños, para los normales, es decir, para la inmensa mayoría, pues hombre, no, porque sería un prejuicio económico muy grande, tanto a nivel personal del propio arrendador como multiplicado exponencialmente pues para la economía, ¿no? Entonces, que el arrendador sea un gran tenedor, ya hemos visto antes que era ser un gran tenedor, que esté en situación de vulnerabilidad conforme a los mismos criterios que hemos visto antes, los del artículo 5 del Real Decreto Ley 11/2020, es decir, tanto para pedir la suspensión como la moratoria de la renta, tiene que estar en situación de vulnerabilidad según el artículo 5 del Real Decreto 11/2020. Solamente os vais al Real Decreto y os vienen las condiciones enumeradas, ¿no? Y que lo acredite conforme al siguiente artículo, en el 6, ¿no? La misma documentación que en la suspensión. Tiene la particularidad de que si concurren las condiciones subjetivas que acabamos de ver en arrendador y en arrendatario, pues es obligatorio, no puede no aceptarlo, ¿no? Lo único que tiene el arrendador en este caso, que tiene que aceptarlo, si se pide, es un plazo de 7 días, ¿no? El plazo de 7 días es para optar por una de estas dos posibilidades que tiene el arrendador. Reducir el arrendatario, pedir una reducción del 50% de la renta o una moratoria en el pago, ¿no? Que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables con el plazo máximo de 4 meses. Y esto os vuelvo a decir que se ha prorrogado esta posibilidad de petición hasta el 9 de agosto de 2021. Muy importante que recordéis siempre que solo se puede hacer cuando el arrendador sea un gran tenedor, a efectos de este artículo, o sea, a efectos de este decreto, más de 11 viviendas, y que a los efectos del artículo 5 y 6 estemos en situación de vulnerabilidad, ¿vale? Sí tengo que deciros, desde el
punto de vista práctico del ejercicio diario de la profesión, de alguien que, como ya os digo, quizá se dedica especialmente al derecho inmobiliario, que igual que las suspensiones sí están siendo bastante comunes en su petición, que igualmente la prórroga extraordinaria se está produciendo bastante, la moratoria en el pago o la petición de moratoria no se está produciendo prácticamente la realidad. Es decir, en todos los artículos editoriales que puedes estar viendo, pues, y estadísticamente, pues no es algo que se esté produciendo mucho. Pues resumido de esta manera, os he puesto en conocimiento, he intentado transmitiros las novedades que se han producido en materia de propiedad horizontal y en materia de arrendamiento de vivienda, que ya os digo que se concentran fundamentalmente en procedimientos, en la petición de prórroga y en la moratoria, siempre con la fecha final de agosto. A partir de aquí, cualquier pregunta que me queráis hacer, pues podemos empezar, si es que tenéis alguna que realizar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Las preguntas, como os comentaba, se van haciendo por el chat, ¿vale? Lo único que a mí, si me vais a permitir, inicio con una que me ha empezado a surgir un montón de dudas a nivel procesal, Antonio, y es el plazo famoso del artículo 9. Te lo digo porque en varios foros y en varias he visto que la gente ha empezado a pensar que estos plazos que se alzan el 9 de agosto si van a afectar a la inhabilidad de agosto. Es decir, si tenemos que empezar a levantar plazos en agosto, que entiendo que como son plazos procesales, cualquier procedimiento, cualquier cuestión procedimental tendrá que dejarse para septiembre, pero sí que he visto por algún foro que esta fecha de 9 de agosto como que a la gente le ha empezado a sonar un poco raro y que como que era una especie de habilitación que hacían de agosto en temas de arrendamientos, que yo no creo para nada, pero sí que he visto por ahí que la gente lo dudaba. Sí, vamos a ver. Es que mi opinión a esto es que es exactamente la misma que tú acabas de decir, porque la redacción del decreto es tan mala que no lo aclara. O sea, no cae en el pequeño detalle que el mes de agosto, salvo que nos vuelvan a hacer la faena del Ministerio de Justicia, es inhábil. Por tanto, esos plazos, efectivamente, claro, son plazos procesales y no contarían, pero lo cierto y verdad es que el decreto habla de esa fecha. Supongo que de aquí a un tiempo, a poquito tiempo nos aclararemos, pero ahora mismo no hay una respuesta a eso. Yo, desde luego, si me tuviera que inclinar por algo, entiendo que es una fecha que está mal puesta, porque en la redacción del decreto no se ha tenido en cuenta que el 9 de agosto, o sea, el 10 es inhábil y, por tanto, hasta septiembre los plazos no van a empezar a contar otra vez. Claro, yo pensándolo, fíjate que dije, estos han tenido en cuenta las fechas de agosto del año pasado y no se han percatado de que ya este año agosto va a ser completamente inhábil, porque me consta, vamos a decir que a ti y a mí nos consta que no va a haber problemas, salvo que de aquí Espero que no. en breve haya algo, pero no lo va a haber. Entonces, para mí, que en esa famosa técnica legislativa que han llevado a cabo, se han quedado con las fechas que había del año anterior. Esa es mi opinión. Claro, no, pero escucha, es que, Marga, es la única explicación posible, porque es que agosto es inhábil, por tanto, la única explicación es un error del que ha redactado y un error teniendo en cuenta lo que ocurrió el año pasado, sin tener en cuenta que es una excepción y que, pues, creo como tú, al 99,999% que no va a volver a ocurrir. Por tanto, nos tendremos que ir a septiembre. Sí, es lo que opino yo también. Y luego otra duda que también me ha surgido, disculpa, y a ver si mientras los compañeros, ha sido en las convocatorias de juntas, esa excepcionalidad en las que se permite que haya junta de propietarios, no me queda claro si guardando las normas en cuanto a pandemia y en la situación actual de actos presenciales, se podría hacer, si es una junta de propietarios de una pequeña, si se podría hacer de forma presencial, es decir, guardando todas las medidas que Sí. es obligatoria, pero sí se podría hacer. Sí, sí se puede, porque el decreto es clarísimo. El decreto lo que hace es establecer la obligación de celebrar juntas. El decreto después, posteriormente, te dice, vale, si se celebran, usted tiene la opción de hacerlas telemáticamente, telefónicamente o mediante emisión directa del voto.
como hemos visto, ¿no? Por ejemplo, mediante una carta con el correo o correo electrónico. Y en último lugar te dice, oiga, excepcionalmente, si usted puede cumplir con todas las medidas, se puede celebrar la junta. Lo que pasa es que también es verdad, Marga, que al principio del decreto te dice, excepcionalmente se podrá celebrar junta, con lo cual la redacción tampoco es muy afortunada, porque tú sabes igual que yo que decir excepcionalmente lo está dejando a voluntad de aquel que tiene que decidir, ¿no? Entonces, pues bueno, tendremos que atenernos al criterio normal, pero desde luego yo entiendo que si concurren todas las circunstancias para que sanitariamente se pueda producir esa reunión, pues puede producirse. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, el legislador nos da todo tipo de instrumentos para intentar evitar que se produzca, nos dice que tiene que ser la excepción, pero en último caso sí puede producirse. No quiero extenderme más la respuesta, pero para que los Vale. compañeros lo entiendan, un ejemplo muy claro sería si hay que aprobar, por ejemplo, la liquidación de cuentas para poder reclamar la comunidad. O sea, sí, ¿por qué no? Vale. Ahora, mira, una compañera nos pregunta, bueno, yo creo que es un comentario que, a ver qué te parece. Dice, el informe de vulnerabilidad se solicita a la trabajadora social, se presenta en el juzgado y el decreto recoge que el ayuntamiento tiene un plazo para buscar una vivienda, pero no hay vivienda. Supongo que lo que pone la compañera un poco a debate es que realmente quien tiene la obligación de buscar viviendas para que el arrendador no se vea obligado al peso de quedarse con el arrendatario son los ayuntamientos y que no lo hacen, entiendo Claro, yo. claro, ese es el problema que yo he tratado de explicar, que claro, ahí ya depende de cómo funcione la administración. Es que, claro, hay que tener en cuenta dos cosas. Como siempre, todos sabemos que en el ámbito penal, laboral, civil, se trabaja con plazos de las leyes que luego no son plazos que se puedan cumplir en los juzgados, ¿vale? Y aquí se ha dicho, informe en 10 días, luego no sé cuánto. Oiga, los servicios sociales en los sitios no funcionan así. Entonces, claro, es verdad que se está cargando muchas veces por las dilaciones que se están produciendo, que yo creo que es lo que se refiere la compañera, un perjuicio al arrendador, Sí. realmente, Luego, claro. claro, luego la compañera lo que nos dice también es que realmente qué va a pasar con esas familias una vez llegado agosto y terminadas todas estas prórrogas, que es el problema que entiendo yo a nivel social que va a pasar cuando estas moratorias y estas prórrogas terminan. Pues ese es el problema, que a ver qué hace la Claro, administración y las instituciones que tienen obligación además de velar porque esto no pase y que porque las familias vulnerables tengan una solución habitacional, entiendo claro, yo. las administraciones tendrán que ponerse las pilas, porque el juzgado tendrá que Claro. hacer al final lo que tenga que hacer. Mira, otra compañera nos dice, atendiendo a la situación de vulnerabilidad, ¿cómo se contemplaría que el arrendatario fuera heredero legal de una vivienda? ¿Se le consideraría vulnerable? Hombre, yo entiendo que no. No sería vulnerable, siempre depende de las circunstancias, quiero decir, si está en una situación extrema de que no puede ocupar la vivienda, de qué tal, pero en principio, claro, así a bote pronto habría que estudiar detenidamente el caso, no estaría dentro del supuesto del artículo 5 y 6. Si tiene una vivienda en propiedad porque es heredero de una vivienda, habría que ver luego el caso en concreto, si no puede ocuparla porque hay más herederos, porque en fin, pero en principio parece que no. Vale. Mira, otra compañera nos dice, desahucio por término de contrato con la cédula de emplazamiento del demandado ya se le da informe de servicios sociales solicitado de oficio que reconoce su situación de vulnerabilidad y las medidas que da son, no veo, es que no veo, espérate, son remitir a la oficina de intermediación e información sobre ingreso mínimo vital. Se solicitó la suspensión y se denegó porque ya existía informe de servicios sociales. ¿Posible solución? ¿Se va a mantener el lanzamiento? ¿Lo has entendido más o menos, Antonio? No, no lo he Mira, entendido. a ver, te la vuelvo a leer. Desahucio por término de contrato, dice, con la cédula de emplazamiento del demandado ya se le da informe de servicios sociales solicitado de oficio que reconoce su situación de vulnerabilidad. Y las medidas que da son remitir a la oficina de intermediación e información sobre ingreso mínimo vital. Se solicitó la suspensión y se denegó porque ya existía informe de servicios sociales. Posible solución, se mantiene el lanzamiento porque dice que el lanzamiento se sigue manteniendo por el juzgado. O sea, no lo ha Claro, admitido. O sea, en las medidas que ha dictado, por lo que veo aquí, el juzgado simplemente ha sido que se vaya a la oficina de intermediación. Es lo que entiendo claro, yo. Con lo cual el pues lanzamiento se mantiene. claro,
Claro, evidentemente sigue manteniéndose. El lanzamiento es un acto procesal y, por tanto, si el juzgado ha decidido que se sigue manteniendo, pues se sigue manteniendo, salvo que se recurra a ese auto y prospere, pero si no, claro que se sigue manteniendo. Porque es verdad, una duda que me surge ahora, efectivamente, el auto ese es recurrible. Sí, en principio sí. Claro. Y luego dice que, decía la misma compañera, que efectivamente el problema está en que no dan ninguna solución habitacional. Y es cierto, porque mandarte a una oficina de intermediación no es ninguna situación habitacional. A lo mejor el auto es recurrible precisamente porque no te da ninguna solución habitacional, ¿no? Claro, efectivamente, porque ahí deja al arrendatario, entre comillas, en indefensión. La compañera pregunta por un caso concreto. Entonces, Mm, claro, como siempre que se pregunta por un caso en concreto y no por algo general, habría que ver el caso en concreto, ¿no? mm, Pero desde luego sí tengo claro una cosa, y es que el lanzamiento se va a producir, porque si no está mm. suspendido se va a producir. De hecho, solamente un matiz, ¿no? Lo estamos viendo todos los días en televisión. A lo mejor no se ha buscado una situación habitacional o no se ha podido encontrar, pero el lanzamiento se produce porque no está suspendido. Hay 50 personas que tratan de impedirlo, pero el lanzamiento se produce porque no Mm. está suspendido por el juzgado. Luego hay otra compañera que dice, si se ha solicitado el incidente de suspensión por vulnerabilidad antes de la fecha de lanzamiento, pero el juzgado no ha dado respuesta a la fecha de lanzamiento, se mantiene también el lanzamiento. Aquí entiendo que lo que ha pasado es que el incidente de vulnerabilidad no ha sido resuelto y está todavía en vigor la fecha de lanzamiento. Esa pregunta es muy buena y esa pregunta es una de las cosas que yo he explicado. Si entiendo bien la pregunta de la compañera, que a mí me cabe la duda de qué va a ocurrir ahí. Porque teóricamente lo que nos dice el decreto es que todo esto termina el 9 de agosto de 2021, ¿vale? Pero si se ha pedido y el incidente de suspensión está abierto y no se ha resuelto, yo entiendo, yo entiendo que o sea, el lanzamiento tiene que suspenderse. Tiene que suspenderse porque hay un incidente abierto que no se ha resuelto. Entonces, hasta que no se resuelva, no puede producirse ese lanzamiento. Es eso a lo que la compañera se refiere, ¿verdad? Es Entiendo que decir, sí. claro, por ejemplo, si ahora mismo hemos presentado un incidente de lanzamiento y no se ha resuelto al final por parte del juzgado, el día 9, por las circunstancias que sea, yo entiendo que ese lanzamiento no se va a producir, porque tiene que haber una resolución judicial al respecto. Si es que ese es el problema, que el decreto no está bien hecho. Mm. Y otra cosa, yo también entiendo, a raíz de lo que hacía, de la pregunta de esta compañera, que pasado el 9 de agosto los incidentes de suspensión no resueltos, todos serán resueltos denegándose, porque ya no existe la prórroga. Es decir, a mí me da la sensación de que todo lo que no esté resuelto se resolverá denegando, porque ya no hay opciones. Yo le he dado muchas vueltas a eso y es una de las cosas que no sé lo que va a ocurrir porque es un defecto de redacción del decreto. Evidentemente hay una discrepancia entre los tiempos de decreto y los tiempos real del juzgado. Yo no me atrevería a ser tan tajante, en este caso, Marga, no lo sé, Ujú. porque realmente al final la potestad jurisdiccional es la potestad jurisdiccional y si hay un incidente abierto y el juez entiende que tiene que haber alguna resolución, yo creo que probablemente se mantenga esa suspensión de lanzamiento, ¿eh? Sí, puede Entiendo, que sí, pero entiendo que yo. me refiero que resolverán no acordándose las prórrogas porque ya no tiene sentido. Lo Ah, que no, me no, 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 refiero, claro, claro, sí, eso me sí, sí, refería sí. yo, que la Sí, resolución perdona. va a ser que ya se ha acabado, que Sí, evidentemente los lanzamientos claro. paralizados estarán paralizados. Y Sí, luego una te he compañera, entendido mal. claro, una compañera nos dice, cuando hemos hablado de recurrir el auto, que dice que los autos de lanzamiento que se han dictado en tercer ocupante no cabe recurso. Yo no me refería a los autos de lanzamiento, creo que nos referíamos a los autos en los que se decreta o no las suspensiones. Sí, Era, ¿no? Quiero sí, decir, nos hemos referido a esos, no a los autos de lanzamiento, creo. mm. Era porque decía la compañera que había ahí una duda. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta más. A mí me ha surgido otra duda en esta que decías de la excepcionalidad de las juntas de propiedad, de juntas de propietarios y demás, que la excepcionalidad, claro, como todo, evidentemente, queda a criterio de discrecionalidad del juzgador. Pero, por ejemplo, se me ha ocurrido que puede ser excepcional. Dime. Marga, perdona, se ha cortado tu voz y no he escuchado lo que estabas diciendo. O sea, se ha Disculpa, cortado. ¿ahora me oyes? Ahora sí. Sí,
Sí. No, te decía que dentro de la excepcionalidad, que entiendo que siempre está la discrecionalidad del juzgador, que será el que nos diga si eso no es excepcional en caso de impugnación, me refería que cualquier motivo puede ser, por ejemplo, si yo tengo que cumplir un plazo y tengo que tener un acuerdo de junta, siempre tendré que poder, ¿sabes a lo que me refiero? Que esa Claro, excepcionalidad la van a claro. marcar muchas de ellos, ¿no? Claro, efectivamente, así es. Yo de hecho, tengo impugnado, por ejemplo, acuerdos judiciales porque no ha habido celebración de junta y he tenido que impugnarlos precisamente por eso, porque los plazos de caducidad me operaban. Y entonces Claro, pues he por eso tenido te que digo que hacerlo. todos esos Claro, plazos, vale. Y luego, una compañera nos pregunta que una vez pasado el 9 de agosto, el decreto decae, es lo que comentábamos antes de hasta dónde llegan las suspensiones, las prórrogas, la moratoria. Dice, ¿qué legislación será la aplicable? ¿Qué decreto? Entiendo que dice que yo ninguno, que decir que dejarán de claro, existir, ¿no, Antonio? claro. Efectivamente, son decretos que se han dictado transitoriamente en esta desgraciada situación que hemos vivido de pandemia, por tanto, una vez que acabe, salvo, joder, pero que no ocurra nada raro, ¿no? Todo habrá terminado entre comillas y por tanto los decretos ya no tendrán ninguna efectividad. Mira, otra compañera nos dice, yo tengo suspendido los lanzamientos, pero sin solución habitacional, ya que el ayuntamiento no tiene viviendas ni la comunidad autónoma. ¿Los lanzamientos se podrán suspender por carecer de solución habitacional, según la redacción del decreto? No, yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Ahí hay un problema gordo. Y claro que hay un problema gordísimo y es un problema que va a ocurrir, pero yo entiendo, vamos a ver, al final queda a discreción judicial, ¿vale? Es decir, que el juez va a decir, vale, pues yo hasta que no tenga situación habitacional, pues no pongo fecha de lanzamiento, el LAD, vale. Pero teóricamente, conforme a técnica legislativa, no tendría por qué ser así. No tendría por qué ser así. Es la administración la que tendría que ponerse las pilas buscando vivienda. Hombre, yo entiendo que suena duro, pero es que, claro, también hay otra parte, que es el arrendador. Entonces, el arrendador tampoco tiene por qué estar soportando la falta de diligencia de la administración porque no encuentre con un inquilino dentro que a lo mejor no le está pagando, cuando el pobre arrendador a lo mejor es un pensionista. Quiero decir, es que... Sí, sí, lo entiendo. Así, ah, vamos, así debería ser, sí. mm. A ver si vemos alguna pregunta más. A ver si algún compañero o compañera tiene algo más que preguntarnos. No veo así más preguntas. No sé si tú ves alguna. Vale. No, no veo ninguna más. Yo tampoco. Veo ahora sí ninguna. Bueno, yo creo que sinceramente, Antonio, ha quedado bastante claro, aunque tú comentabas que el decreto era totalmente farragoso y Muy tienes razón. farragoso. Yo creo que Mm. nos ha quedado bastante claro las novedades, qué es lo que contemplan, y nos ha quedado, yo creo que bastante claro también cómo actuar en cada uno de los casos, tanto la modificación que ha habido de la ley de propiedad horizontal en lo que afecta a las juntas de propiedad, que además era un tema que siempre comentábamos que estaba en el aire y que se tenía que haber Es dado, verdad. yo creo que cualquier tipo de solución mucho antes que este decreto, pero bueno, por lo menos Mm. ahora lo tenemos, como en los arrendamientos de vivienda. A mí lamento profundamente que no se tenga ninguna solución en los arrendamientos distintos a las viviendas, porque ha habido muchísimos problemas, y tú lo sabes, con los locales de Muchos, negocio, y realmente muchos. ahí va a ser simplemente la jurisprudencia, que no sé cómo terminará solucionando estos problemas de las cantidades de demandas que se han interpuesto, y me consta que se van a interponer por este tema. Lo que no sé es cómo terminará la jurisprudencia, porque tú sabes si ha habido alguna sentencia en este caso ya en cuanto Sí, a arrendamientos, que para ir más o menos para saber por dónde va la jurisprudencia. sí, sí, mira, hasta ahora ha habido, y además te lo puedo decir por procedimiento, tanto mío, por sentencias que veo en alertas de CENDOJ o que estudio en bases de datos de arrendamientos. Quiero decir, mira, en principio, cuando se pone un desahucio por falta de pago de arrendamiento de local de negocio, el legislador no ha arbitrado nada, ¿no? Ujú. Entonces, hay juzgado, el Consejo General del Poder Judicial propuso una reforma de la ley en el sentido de que la situación excepcional de COVID pudiera ser un motivo de oposición. Que tú sabes que los desahucios por falta de pago de local de negocio no cabe, es decir, solo has pagado la renta o no, ¿no? Bien, entonces está habiendo multitud de soluciones. Hay jueces que están aceptando la solución de oposición del COVID como causa compleja y te remiten a un procedimiento ordinario.
hay jueces que te están diciendo, no, oiga, si quiere usted arrendatario, meta un procedimiento ordinario con medidas cautelares, cláusula rebus sic stantibus y aléguemelo. Pero si no, se va usted a la calle. Hay algunas sentencias incluso que están admitiendo la fuerza mayor. Es decir, a día de hoy se está produciendo lo que nos temíamos que se iba a producir, pues que cada maestrillo, cada juzgado está siguiendo su libro, ¿no? El criterio más general, por dar un criterio a los compañeros, es que si el arrendatario no pone un procedimiento ordinario con medidas cautelares pidiendo la cláusula rebus sic stantibus y como medida cautelar la paralización de ese desahucio que le van a poner o la imposibilidad de interponer un desahucio, normalmente va a prosperar el desahucio y desgraciadamente se va a ir a la calle. Aunque también hay una minoría de jurisprudencia que está aceptando lo otro que te he dicho, cuestión compleja o fuerza mayor, por ejemplo. Vale. Mira, un compañero nos pregunta, dice, cuando una reunión se realiza mediante una consulta postal, ¿cuándo empieza a cumplir en plazo, a contar el plazo, a inicio del plazo para impugnar ese acta? Desde que está notificada, como todos los plazos. Desde que supone haya que constancia de la notificación. Eso Por quiero eso, decir, que como claro, la comunidad tuviera constancias y como se claro, hayan claro, hecho las notificaciones. claro, pero ahí no nos varía del criterio general de la ley de propiedad horizontal. Es decir, cuando se tenga constancia, a partir de ese momento es cuando se puede o sea, quiero decir, perdona porque ya después de hablar una hora Sí, sí, se sí. me, No me se me extraña. cansa. No, no te preocupes. Quiero decir Entendido que, perfectamente, sí. claro, vale, perfecto. Vale. Bueno, yo creo que no te voy a exprimir más, que No, ya llevo pero mucho tiempo. ¿qué va? Al revés, estoy encantado. Lo que pasa es que es verdad que es un tema que incluso para exponerlo es tan absolutamente farragoso el decreto que resulta complicado. De todas maneras, yo te diré que yo que no me dedico mucho al tema de propiedad horizontal y demás, a mí me ha quedado claro realmente lo que recoge el decreto, las modificaciones y por dónde está el cambio legislativo que ha habido, ¿eh? Así que Yo sí daría un último consejo antes de cerrar a los compañeros. sí, Yo siempre lo hago, es que tengamos el decreto del último, pero tengamos los los dos tres de anteriores. antes. Claro, porque es que van enlazados. Es decir, si tenemos uno solo, de poco nos va a servir. Tenemos que ir enlazando uno con otro, ¿no? Mm, Y en una especie de compilación. Pues sí, desde luego. Mm. Bueno, pues yo creo que lo dicho, nos quedamos con tu último consejo de estudiar el tema con los 3 decretos en la mano. Sí, Quedamos además, bueno, aparte de agradecerte muchísimo la colaboración con el colegio para darnos esta charla hoy, decirte que quedamos emplazados a recibir tu ponencia para que se la podamos dar a todos los claro. compañeros que ya nos han estado pidiendo la ponencia y que, lo dicho, espero que la próxima sea en vivo y en directo en la sede del colegio para que te podamos recibir en nuestra casa. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. La próxima estaré encantado de estar allí y esta semana os paso la ponencia para que vengáis todos. Muy bien, Gracias muchísimas gracias. a vosotros.